presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el congresista Héctor Ventura. ¿Cómo está usted, congresista? Bien, gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar en su programa. Cuando usted comenzó su gestión, ¿se imaginaba que en 5 meses, o un poquito más de 5 meses, iba la prensa, el Ministerio Público y otros a ver tal cantidad de escándalos vinculados directamente al presidente de la República? Bueno, creo que se veía venir por los hechos irregulares con lo que se había obtenido el sillón presidencial. Ha estado plagado siempre de actos ilícitos, pero bueno, esto se cerró cuando ya se designó al presidente constitucional de la República, pero aún así es lamentable. Lo que usted hace un momento hacía referencia a la canción No Puede Cambiar. Entonces nuestro presidente ha debido cambiar durante estos 5 meses en el cual no solamente en el Congreso de la República, sino otras instituciones han pedido por el bien del país que el presidente siga el camino adecuado, de acuerdo a las normas, de acuerdo al derecho constitucional y de acuerdo a lo que la población pide hasta el momento, de que nuestro presidente cumpla un rol fundamental como primera autoridad del país, y no lo está haciendo nuestro presidente. Hay gente que dice, no hagan olas, no se metan, no investiguen, no denuncien, no hagan nada hasta que la justicia no termine su labor. Entonces, cuando usted encabeza comisiones investigadoras, la comisión de fiscalización sí cita a gente para tratar estos temas, le dicen, no te metas pues en esto, déjalo en manos de la justicia. O sea, sus nietos seguramente verán un resultado al respecto. ¿Qué responde usted con eso? Bueno, en la Comisión de Fiscalización es un ente eminentemente político, al margen del fuero jurisdiccional que se va a deslindar responsabilidades de tipo penal, pero dentro de la función, yo como presidente ahora de la Comisión de Fiscalización, es encaminar una investigación pegada a la norma, una investigación de acuerdo a ley, sin ningún sesgo político que manche la investidura del Congreso de la República y más aún la Comisión de Fiscalización. ¿Cuáles son las facultades que tienen ustedes como comisión? ¿A qué gente pueden citar y a qué gente no podrían citar para que declare, para que brinde su testimonio, etcétera? Bueno, la diferencia es de que en la facultad que nos han otorgado podemos hacer una investigación para llamar a todas las personas que estén involucradas en los supuestos delitos de corrupción que hemos tomado conocimiento, el levantamiento de las cuentas bancarias, telefónicas. Yo creo que va a ser importante de que se llamen a las personas involucradas como testigos, como invitados a la Comisión de Fiscalización, a efectos de que encontremos responsabilidades, ¿no?, de los supuestos ilícitos que podrían haber ocurrido. ¿Ustedes podrían convocar al presidente? Sí, dentro de la prerrogativa de la Comisión de Fiscalización está convocar al presidente de la República, él pueda asistir a deslindar responsabilidades a la comisión, en el supuesto que, bueno, obviamente se den, y de lo contrario nosotros tenemos esa prerrogativa de acudir a Palacio de Gobierno, dada la investidura del presidente de la República, para tomar la declaración. Como ocurre con los fiscales, etcétera. Así es. ¿Qué pasa si ustedes me citan a mí y yo me niego a ir? Muy buena pregunta. Se entiende que dentro del procedimiento parlamentario es de que se solicita al juez de primera instancia a efectos de que el juez de primera instancia llame de grado fuerza a los testigos, en tanto en cuanto no quieran acudir a la Comisión de Fiscalización. O sea, me pueden llevar a la fuerza. Está dentro del orden establecido. O sea, eso sería legal. No sería legal, pero esperemos que no se llegue a ese extremo en bien de las responsabilidades. Yo entiendo que usted tiene que comportarse de manera un poco optimista ante estos hechos, pero yo le digo que no lo veo tan lejano, no lo veo, pero en fin, esos son mis pronósticos, que no se preocupe que siempre me equivoco, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de resoluciones son las que toman ustedes? Porque dice, este tipo de resoluciones que toman ellos no tiene valor legal, es solamente una cuestión simbólica, es una declaración como si lanza un manifiesto usted a la nación. Esto va a servir bastante, don Chema, porque va a permitir brindar de más elementos de convicción
a Fiscalía, al Ministerio Público, porque los informes que nosotros elaboramos al final de la investigación es que se le remite a la Fiscalía, al Ministerio Público, o en su defecto también a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, para que ellos valoren los actos, los supuestos actos de corrupción, si es que hubiera durante toda la investigación que en la fiscalización podríamos haber realizado. ¿Sus informes terminan con una tipificación de posibles delitos? Por supuesto. ¿Probables delitos? Por supuesto. Probables delitos que durante la etapa de la investigación preliminar, que es lo que vamos a hacer en la Comisión de Fiscalización, es que se remite al Ministerio Público para que ellos tengan a bien asumirlas. Por eso que nosotros debemos cumplir un rol fundamental, sí, una investigación estrictamente legal, sin ningún afán político, para que eso se vea reflejado en la investigación que van a ¿Y ya están viendo algunos de los casos ahorita? Tenemos tres casos emblemáticos hasta el momento, claro, de los que hay un montón dentro del interior del país. Por ejemplo, el caso Tarata 3, el puente Tarata 3, el tema de las vacunas con el expresidente Vizcarra, y ahora las visitas en el supuesto ilícito que se hayan realizado en la casa de Zarratea, ¿no? Son facultades. Así es. ¿Están llamando gente ya? Yo he asumido hace unos días la presidencia, hemos tomado conocimiento de cuáles han sido los trabajos que han estado realizando con el anterior presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Aguinaga, que por cierto han estado realizando un buen trabajo. Hay que encaminarnos nosotros dentro de ese rol que han estado cumpliendo. En estos días nosotros estamos terminando ya un plan de trabajo que vamos a articular en estos 90 días que nos han otorgado, y la primera semana de enero vamos a aprobar este plan de trabajo, y inmediatamente estamos nosotros realizando las investigaciones. 90 días aparentemente es bastante para un caso, pero si se abren otros casos no es mucho. Sí, pero como le digo, estos días van a ser muy importantes, estos 90 días, porque recuerde usted que hay que solicitar la investigación y la declaración testimonial de más de 15 personas. Entonces algunos no acuden. Por supuesto. Solamente me han hecho 3 casos. Sí, como le digo, hay más denuncias dentro de la comisión que vienen de varias regiones. En el caso Zarratea hay un promedio de 15 a 20 personas, y en los demás actos de investigación también vamos a solicitar la declaración testimonial. El otro día estaba haciendo yo con la doctora Mónica Yaya, que es experta en estas cosas, un caso de Fuerzas Armadas, ascensos. Eso es un caso que evidentemente se viene también. Lo de Petroperú no solo se viene, está en curso en este momento de una manera impresionante. La Casa de Breña, que ustedes ya lo tienen, lo del puente también lo tienen. Correcto, pero otro caso más. Claro, son estos supuestos actos ilícitos que se han cometido, pero mire, es el mismo modus operandi, ¿no? Ingreso a la casa de Zarratea, o a Palacio de Gobierno, altas autoridades del Estado, proveedores del Estado, y lamentablemente nuestro presidente recibe a estas personas. En todo, porque acá... y a la semana se logran resultados en favor de estos proveedores. Y acá en todos estos casos, que son 5, 6, 7 creo que ya son, en todos la estrella es el presidente. Por eso es ideal, es pertinente. Con el apoyo a veces de su second en aquella época, que era Pacheco. Correcto. El secretario general de Palacio. Pero entonces el presidente... Yo sinceramente estoy sorprendido, no conozco un caso igual. Por eso yo creo que es saludable para el bien del país, inclusive para el mismo presidente, de que acuda a rendir sus declaraciones, porque durante estos 5 meses, y que se ha estado plagado lamentablemente el entorno del presidente en actos irregulares, ambiguos, no solamente él, sino sus funcionarios, ministros, directores de instituciones, y ahora estamos ante supuestos actos muy complicados que están al margen de la ley. Entonces es pertinente que el presidente vaya a rendir su declaración. Tiene que rendir su declaración. Dijo que se iba a llenar, pero han lanzado a su abogado este habeas corpus para impedir que no se allane la sede del Palacio.
Pero, o sea, tenemos un criterio de extraterritorialidad prácticamente. El presidente está, como todo ciudadano peruano, está en su derecho de pretender defenderse, de accionar lo que mejor crea conveniente, pero acá se trata de una alta investidura de la República. El presidente nada le cuesta deslindar responsabilidades, acudir a las instancias donde se crea pertinente, o en su defecto, dada la investidura del presidente de la República, él pueda atender a los miembros del Ministerio Público, a la Comisión de Fiscalización, y a todo lo que crea conveniente para que pueda... Se ha frustrado la diligencia. Y no solamente eso, sino... Pero mire, lo crítico también es de que el presidente vaya a hablar con la fiscal de la Nación, a efectos de que pues se valore la forma de cómo se va a declarar. Entonces, todo eso conlleva a una desgracia política para este gobierno y indudablemente nos causa graves problemas a todo el país. Y eso ¿qué ocurre si el abogado que parece que es un talento en, no sé, presentar recursos, representa un recurso contra ustedes, de habeas corpus también, diciendo que ustedes están vulnerando los derechos individuales del presidente, porque el habeas corpus sirve para eso? Sí, claro, pero cuando se vea afectado derechos fundamentales, pero nosotros vamos a... Ustedes lo van a maltratar, lo van a sobrepasar, lo van a acosar, porque está diciendo que la prensa también está... A la prensa la meten un recurso legal. Yo quiero ser enfático y ratifico mi forma de trabajo durante la etapa de investigación que vamos a realizar, o que voy a cumplir en la Comisión de Fiscalización. Voy a ser totalmente imparcial, pegado a las normas, para no generar esas suspicacias que de repente van a tener en los medios de comunicación. Indudablemente las personas que van a querer deslindar responsabilidades, pero yo me comprometo a cumplir un rol fundamental, que es la investigación preliminar en la Comisión de Fiscalización de acuerdo a ley, de manera que demos confianza a la ciudadanía y que crean en sus congresistas, porque aquí no se trata de defender intereses políticos, no se trata de tener un sesgo político como lo han estado haciendo otras instituciones. Aquí queremos dar la talla en la Comisión de Fiscalización y ser responsables con el trabajo que nos ha encomendado en el Congreso de la República. Vamos a un escenario que quizá usted considere pesimista, pero que yo considero realista. El presidente se niega a declarar. Ustedes lo convocan a Congreso, no va. Se van ustedes a Palacio, esperan 2 horas y sale... Les hacen lo mismo que los fiscales, vaya. Que no quieren declarar y se acabó. Bueno. Y que ustedes no lo pueden obligar a declarar, porque él es esto, no sé, cualquier cosa. Pedro I de Cajamarca. Bueno, el presidente de la República está en su derecho a no declarar, inclusive se puede hacer eso en una etapa de proceso judicial. Reitero, es importante que el presidente vaya a deslindar responsabilidades, declare y se defienda frente a los supuestos actos de corrupción que han estado informándose en los medios de comunicación, y por el bien del país, para que el ciudadano de a pie vea que su presidente no está manchado con estos actos ilícitos. Entonces es pertinente, y yo sugiero al presidente de la República de que vaya a rendir sus declaraciones para justamente ver en qué actos no están comprometidos. Pero por lo que se tiene en conocimiento, por lo que se ha podido ver durante estas últimas fechas, hay mucho que investigar, y en eso nosotros estamos enmarcados, ¿no? Ahora, la segunda acusación se la van a hacer usted. Usted tiene sangre en la herida por la derrota de Keiko, que jamás han aceptado, porque ustedes no aceptan la democracia, Ergo, usted no puede encabezar ninguna... No, definitivamente yo soy enfático en hacer referencia. No, aquí... Lo mismo están diciendo de la fiscal. Esa va a ser una de las líneas de defensa de ellos. Es un mecanismo de defensa que quieren utilizar, político, pero es ambiguo. No, definitivamente no. Nosotros no tenemos ese sesgo político. Quédese un momento más, congresista, se abusa un poco de su paciencia. No, con todo gusto. Hago unas menciones comerciales, creo que son interesantes, y después seguimos conversando. Les quiero contar... Estamos con el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Hemos pasado revista a las atribuciones que tiene esta comisión, a la facultad que tiene de llamar a cualquier persona como declarante, incluido, por supuesto, el presidente de la República,
ya el tipo de nivel de decisión que puede llegar a tomar la comisión, por supuesto, aprobado no por el Pleno, ¿no? El Congreso, porque los informes congresistas de aventura pasan al Pleno. Y estábamos revisando pues varios casos. Pero yo le preguntaba, ¿qué ocurre el congresista si el abogado de Castillo u otras personas imponen recursos legales contra ustedes para impedir que actúen? Se consiguen, por decir, el juez, ese juez o esa jueza maravillosa que impidió que se elija al Tribunal Constitucional, que es la persona más fuerte del Perú, porque hasta ahora no eligen. Sí. Algo así puede ocurrir con ustedes y ni va a ser de investigar y ni va a ser de convocar. Recuerde usted que yo hice mención al inicio de esta entrevista de que la Comisión de Fiscalización no es un fuero jurisdiccional, es un fuero eminentemente político, donde tenemos la obligación de cumplir normas en función a una investigación seria. Reitero, el presidente tiene todo ese derecho de poder accionar lo que mejor le corresponde en bien de su defensa. Pero es importante que el presidente acuda a la Comisión de Fiscalización para que él pueda deslindar responsabilidades, para que pueda decir estos actos no lo estoy cometiendo yo. Tiene una tribuna amplia, ideal, para dirigirse a la ciudadanía. Recordemos que es la primera autoridad política de la República, entonces es un escenario ideal para que él responda y diga estos actos no me incumbe o no estoy metido en actos de corrupción. Entonces estos supuestos delitos que se le está imputando por los medios de comunicación y las investigaciones que se está realizando es ideal para que el presidente vaya al Congreso de la República o en su defecto reciba la Comisión de Fiscalización y pueda dejar sin efecto las imputaciones serias que tienen en su contra. Marginando un poco su condición de presidente de esta comisión de fiscalización que es tan decisiva en este momento en el Perú, tan decisiva, y hablando con el político y con el ciudadano, ¿por qué cree que el presidente tiene tanta fobia a estas cosas? ¿Por qué no le gusta la prensa? ¿Por qué no declara? ¿Por qué prefiere la oscuridad? ¿Por qué presenta recursos para impedir que los fiscales vayan a Palacio? ¿No es contradictorio con el deseo que debería tener todo político de hacerse querer, aumentar su popularidad, etcétera? El presidente durante estos 5 meses no ha declarado a los medios de comunicación, no ha dado entrevistas donde él tiene que rendir justamente cuentas políticas y los medios de prensa tienen que rendir una información objetiva y es en un escenario importante para que él pueda dar su punto de vista, la forma de trabajo que va a realizar, pero hasta el momento no lo hace porque no tiene ningún rol de trabajo, no tiene un programa establecido en favor del país. Ahora, sí, pues se entiende que siempre se pone el sombrero para no o esconde algo debajo de ese sombrero, porque es una cosa que a mí me llama mucho la atención, pero también no sé. Esa fobia puede ser pues el temor de no quitarse el sombrero, ¿no? Porque es importante que el presidente... Nos hemos acostumbrado a que no se quite el sombrero nunca el hombre. Algo debe temer, ¿no? Porque en las noches se pone gorrita. Lo de la gorrita. Y en las mañanas se pone el sombrero. Entonces ya tiene ahí un perfil psicológico ambiguo, ¿no? Un comportamiento ahí contrario a las normas. Lo que vemos es que si en Zarratea quiso pasar desapercibido cambiándose la prenda de cabeza, como dicen los militares. Se presume, ¿no? De que haya querido ahí evadir. Ha llamado más la atención. Claro. Por la gorra. Claro, pues en la mañana se pone el sombrero y de noche Porque el sombrero es tan importante para él, ¿no? Esto es decir, pues, usted habrá escuchado la expresión de la gente de la calle, alguna gente de la calle, pero todos son iguales, da lo mismo, y quien esté arriba, todos son iguales, el Congreso, todos son iguales, etcétera. Ese tipo de cosas también existían, pues, en la época en que usted no era todavía congresista, usted solo escuchaba en la calle. No, perfectamente. Lo que pasa es que en el Congreso de la República, pues, nunca vamos a ser, digamos, aplaudidos. Nosotros tenemos que cumplir un rol eminentemente legal y ha habido antecedentes por lo que algunos congresistas no han dado la talla, ¿no? Pero yo creo que ahora somos 130 congresistas que debemos cumplir un rol fundamental de fiscalización, de emitir normas en favor de la ciudadanía y ahora que yo he asumido este cargo muy importante, de gran responsabilidad, creo que es ideal para dar a conocer a la población que deben
deben confiar en sus congresistas. Para ello, yo debo cumplir una investigación estrictamente legal para encontrar responsabilidades en estos actos de corrupción que lamentablemente están inmersos en el Ejecutivo, ¿no? Y supuestamente haya sido cometidos también por el presidente de la República. Cuando pensaba usted ser candidato, estaba dudando antes de responder, la gente no le decía, no te metas, te vas a malear, va a ser terrible, vas a quedar mal parado, etcétera, etcétera. ¿Le decían eso o no? Sí, pero yo confío, yo soy abogado, así que siempre he estado ligado a estos tipos de investigación, así que conozco perfectamente cuál es el procedimiento, así que no tengo ningún temor, no voy a dudar de cómo voy a cumplir este rol importante, así que la ciudadanía debe cumplir, confiar en sus autoridades, en el Congreso de la República. Nos hemos vuelto un poco tolerantes con la corrupción, tengo la impresión como sociedad, no sé si usted... Algunas instituciones, pero justamente los que debemos combatir los actos de corrupción son los que estamos tolerando. Fiscalía, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, el mismo Ejecutivo, nuestro ministro de Justicia dando declaraciones nada saludables, cómicas. A mí me sorprende. El ministro ayer ha dicho que le aconsejaría al presidente, le han hecho una entrevista exitosa, me parece, que le aconsejaría al presidente que abra, ayer o esta mañana, que abra todas las puertas, sí, pues, y que le dé la bienvenida a los señores de la Fiscalía o a quien sea. Pero es el mismo que dice que ¿por qué la prensa va a exigir una entrevista? Como que la prensa tiene que, no sé, entrar de rodillas al Santa Santorum de Su Majestad Pedro I. Usted me hacía una pregunta hace un momento, cuando decía, la gente no le ha dicho no se meta en estos actos políticos, pero yo creo que esa pregunta va enmarcada al comportamiento que ha tenido nuestro ministro de Justicia. Maestro dentro del derecho es un hombre de derecho, es un maestro, pero lamentablemente el comportamiento político que ha tenido, que sigue teniendo el ministro de Justicia, pues echan a la borda, echan al tacho de basura todos esos años, esa trayectoria académica que ha tenido, pero justamente porque existe un sesgo político. Entonces destruye toda historia académica que ha tenido el maestro Aníbal Torres, a quien yo tengo mucho respeto, pero que se mete en política y que la riega, como dice el ministro ahora pues ha echado todo a la borda, ¿no? Sus años brillante académicos. Que se metió en política o se acercó mucho al poder y que no ha pasado la historia como debían. Es que justamente porque les queda grande el cargo o simplemente tienen un afán eminentemente político y destruyen toda esa historia, digamos, anterior al trabajo político que han estado haciendo. Por eso es importante cumplir un rol fundamental estrictamente pegado a las normas. Pues esta fobia a la prensa es muy rara, ¿no? Yo no voy a defender a la prensa, ¿no? Que también comete errores, y si hay un periodista que comete un delito hay que meterlo en cana, lógicamente. Ajá. ¿Por qué? Pero mediante la ley, mediante la aplicación de la ley. Correcto. No porque yo no le doy declaraciones y los mato de hambre, no. Entonces, esta fobia que se ha desarrollado ante la prensa, que es una cosa que en lugar de disminuir está aumentando, porque si el propio ministro de Justicia, no digo de Economía, ni de Deportes, ni de no sé qué, dice que la prensa no puede exigirle entrevistas al presidente, entonces ya aquí otro ministro volteó para mirar. Claro, el ministro de Justicia es el que asesora jurídicamente, obviamente, al presidente de la República, pero al parecer no está cumpliendo, pues por eso le digo, ha tirado todo al tacho la gran trayectoria académica que ha tenido, y como abogado principal del Ejecutivo, dentro de la cartera de Justicia, está cumpliendo un rol totalmente negativo, ¿no? Justamente el presidente duda de su comportamiento, duda de su capacidad, porque no tiene al entorno asesores que le recomienden al presidente actuar como primera autoridad del Estado. Otro punto también de olfato político. Hay rumores sobre el cambio de gabinete inminente, ¿no? ¿Ha escuchado algo en el Congreso? Sí. Es más, en la bancada de Perú Libre han estado haciendo referencia que para la primera semana de enero van a haber cambios importantes. Esperemos que esos cambios importantes se den en torno a una imagen intachable que debe tener el ministro, que no tengan antecedentes penales, que no estén relacionados a actos de corrupción, que no están en el camino de Movadef, que es el ala de Sendero Luminoso.
que tengan una conducta administrativa, que no tengan procesos administrativos como tenía antes un ministro del Interior o de Justicia. Entonces necesitamos personas idóneas que den la talla para cumplir un rol fundamental, que es ser ministro de Estado. Eso es lo que queremos, para darle seguridad, tranquilidad a la economía, a la sociedad, al tema de salud, a la educación en nuestro país. ¿En qué estará pensando el presidente Castillo en estos días, cuando se está volviendo a hablar de la famosa vacancia? ¿Qué tipo de gabinete podrá hacer? ¿Podrá resistir, digo yo, las presiones hasta cierto punto lógicas de Perú Libre? Porque finalmente quien lo ha llevado al poder ha sido Perú Libre, no ha sido su gran simpatía con las masas populares. Entonces, ¿podrá escaparse de esa presión y nos encontraremos de pronto, o si no puede escaparse, con un gabinete radical, absoluto, sin fisuras de ningún tipo? O sea, minería cero, expropiaciones de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es que ya tenemos, hemos visto de que esos comportamientos radicales no hacen nada bien al país. Lamentablemente en Perú Libre tiene un pensamiento comunista sesgada, que no ha traído resultados favorables. Mira lo que tenemos en Venezuela, lo que tenemos en Cuba. Lo mismo quieren hacer acá en Perú, pero desastrosas todas esas políticas de gobierno. Cuba ya sabemos cómo está hace bastante tiempo. Venezuela lamentablemente tiene el mismo resultado. Y ahora en Perú, creo que los de Partido de Perú Libre inclusive están divididos, y no sé qué trabajos van a realizar en beneficio para poder ayudar al presidente de la República. Veremos las próximas semanas cómo se enmarca esto, ¿no? ¿Sabe cómo quiere que le recuerden después de su gestión en la Comisión de Fiscalización, señor? Por supuesto. ¿Cómo quiere que le recuerden? Imparcial. Nosotros tenemos que cumplir un rol fundamental, legal, y que hayamos, pretendido, ayudado al país para encontrar responsables frente a los actos de corrupción, supuestos actos de corrupción que están dañando la imagen de nuestro presidente, la imagen de todo el país. Entonces queremos nosotros cumplir un rol fundamental, legal, estrictamente legal. ¿Qué ocurre si llegamos al convencimiento, o muchos llegan al convencimiento, de que por el nuevo gabinete que forma el presidente, etcétera, el presidente no va a cambiar y va a seguir, como yo he pronosticado en mi condición de veterano, esta cosa sombría a la que ya nos estamos acostumbrando? ¿Qué ocurrirá en ese momento? ¿Será demasiado tarde para salvar al Perú? Esperemos que no sea demasiado tarde. ¿Nos vamos todos al infierno? Esperemos que no vayamos esto. No, es importante que el presidente cambie. Tiene estas, creo que está en Cajamarca. El presidente, cuando mire, él ha debido ya cambiar, tener listo a nuestro nuevo ministro de Educación. ¿Cuántas horas han pasado? No, ya más de 72 horas. Pero el presidente, por eso pedimos al ministro de Educación. Pero es que el presidente es un gobierno de un maestro, doctor. Y justamente un gobierno de maestro, el presidente se va a Cajamarca, y hasta ahorita no estamos acéfalo en el sector de educación. Entonces, eso ya es angustiante, tener a un presidente que no dé la talla, que no esté cumpliendo un rol fundamental, no está realizando acciones en bienestar del país. Se va a Cajamarca, hasta el momento no tenemos ministro de Educación. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Qué vamos a esperar del presidente de la República? De repente llega el convencimiento de que no necesitamos ministro de Educación. Pues, necesitamos urgente. No necesitamos ministro de Educación, todo más o menos sigue igual. Dícese ahora que se va a reanudar las clases presenciales parcialmente en el mes de marzo. Pero ya se va rebajando la expectativa. Primero hubo una declaración solemne del presidente diciendo que de todas maneras se reanudaban las clases. ¿Usted se acuerda de eso? Ha sido hace poco. Lo que pasa es que hay tantas cosas que nos vamos olvidando. Y ahora hay una parcial recuperación de clases. Pero no sé cómo se va a llevar a cabo esto, pero por ejemplo en mi región, Tumbes, tenemos
varios colegios que no cumplen con la infraestructura necesaria, profesores que no saben si van a seguir en determinados colegios, aulas que no están adecuadas. ¿Agua tienen los colegios? No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet. ¿Cómo es que se va a desarrollar las clases presenciales si hasta el momento ni siquiera tenemos ministro de Educación? Va a ser terrible. Ojalá dejaran trabajar en todo caso a los técnicos de educación que sí sepan del tema. Pero el ministro que teníamos acá, que era, todo el mundo lo respetaba, ustedes, toda la fuerza, no duró ni 48 horas este hombre. Lo guillotinaron por WhatsApp. ¿Se acuerda el ministro? Dice que este era tan calificado. Ministro de Educación, claro. Eso fue en la gestión anterior. No fue en este gobierno. Sí, en este gobierno. En este gobierno. ¿Qué ministro? Claro que sí. En este gobierno se nombró, duró efímeramente, un ministro de Educación muy calificado, que a todo el mundo le parecía bien el nombre, cuyo nombre he olvidado, Dios mío, el nombre del ministro Cadillo, vaya. Juan Cadillo. Duró poquísimo, todo el mundo lo respetaba, tenía consenso de todo el mundo. Pero si no tenemos consenso ni siquiera en educación y salud, yo creo que hay yo creo que hay técnicos muy preparados para ahí asumir. Está Cadillo. Acá le hicimos una nota por el teléfono, un hombre tan discreto que no quiso hablar mal de nadie. Pero justamente, don Chema, tenemos nosotros personalidades importantes que puedan cumplir un rol fundamental en el sector de educación, sino que o no quieren pues ya meterse con este gobierno que está ya ahogado, o simplemente ellos no tienen, en su cúpula partidaria no tienen cuadros. Es por eso que vemos reflejado que el de educación pasa al de justicia pasa al interior, y los resultados son desastrosos. Yo tengo la impresión de que por ministro de Educación nuestro querido presidente piensa una persona para fregar al SUTEP. O sea, su horizonte es... su horizonte educativo es cómo divido al SUTEP, cómo lo malogro, cómo le quito la derrama, es una cosa lamentable. Claro, es que ve usted que cuando hay un afán político, un sesgo político, nada se construye, nada se hace bien. No podemos. Bueno, doctor Ventura, le agradezco la visita, saludos por Tumbes, y ojalá que se cumpla su, no digo pronóstico, su deseo de que el presidente pueda cambiar. No, gracias a usted por la entrevista, nos ha permitido dar a conocer el trabajo que vamos a cumplir en la Comisión de Fiscalización, y estaremos atentos frente a los hechos que se van a enmarcar durante esta semana. Doctor Ventura, muchas gracias. Gracias a usted.